Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Anda por América Latina el encargado de asuntos internacionales o exteriores de España, es decir, el canciller José Manuel Álvarez, o Álvarez, debe ser Álvarez. Anda por estos predios. Estuvo aquí en República Dominicana, creo que estuvo en Cuba, de aquí saldría para México, para el Cono Sur. Anda en una gira por Latinoamérica. Anda fortaleciendo esas posiciones de España. Pero miren cómo son las cosas de este mundo de Dios. A veces uno cree que los pueblos son los que dictan las relaciones internacionales y muchas veces son los gobiernos, los presidentes. Hace poco España tenía unos gobiernos conservadores con José María Aznar y el otro que de la barba que lo sustituyó, que fue echado del poder, creo que por corrupción. Además, el propio rey de España, el padre Juan Carlos, salió huyendo por tema de corrupción. Bueno, España tenía una política muy agresiva contra Cuba, y muy alineada con la política estadounidense. No importa quién esté en Estados Unidos, siempre es una política dura frente a Cuba, porque no soportan la resistencia de Cuba ahí a 90 millas de Estados Unidos por la Florida. Bueno, pues Carlos Sánchez, ha tenido una actitud diferente en materia de política internacional. Ha marcado cierta distancia de otros países en Europa, ha actuado con cierta independencia frente a Estados Unidos y le dijo, aquí no me meto en lo de Irán. Esa es una guerra unilateral de ustedes con Israel. Y ha enfrentado a Israel y no permitió que despegaran aviones de suelo de España, español, para ir a atacar a Irán. No lo permitió. Le plantó cara a Estados Unidos. Y está por aquí el canciller. Los medios le preguntaron porque él estuvo en Cuba sobre la isla. Y él dijo, no, solo Cuba debe decidir sobre su futuro. Una actitud distinta a la que tenían aquellos gobiernos conservadores. No quiere decir que él esté de acuerdo con lo que se vive en Cuba o con el modelo de Cuba. No se trata de eso. Cuba tampoco le está pidiendo a la gente que asuma su discurso. Cuba lo que le pide a todo el mundo es respeten nuestra política, respeten nuestro espacio, respeten nuestras decisiones. Es lo único que Cuba pide. Y a partir de ahí, quien quiera ser solidaria, quien quiera ser amigo de Cuba, que lo sea. Cuba no anda mendigando favores por ningún lado. Cuba respeta y exige que le respeten. Y en ese sentido, cuando no se le respeta, se planta en 8, frente a quien sea. Frente a Estados Unidos y a cualquier país de los nuestros. Cuba respeta y exige respeto. Más nada. Y recibe una donación de buena fe, recibe solidaridad y da solidaridad. Cuba nunca ha dado de lo que le sobra. Siempre ha dado de lo poco que tiene. Es así. Porque también aquí, en este paísito nuestro, bananero, hay muchos intelectuales, profesionales y gente que anda por ahí diciendo de todo contra Cuba. Un país digno, soportando un bloqueo. Solo Cuba podía soportar este bloqueo y lo puede seguir soportando por más de 65 años. Un bloqueo de Estados Unidos y ahí está, parado, con dignidad. Y si el pueblo cubano no respaldara su modelo, hace tiempo que eso se fuera abajo. Porque los pueblos son invencibles. Los pueblos son invencibles. Y ese pueblo cubano se critica a sí mismo, pero respaldando su gobierno, respaldando la soberanía, su bandera, su orgullo, su dignidad. Por eso,
esto. España dice que solo Cuba debe decidir sobre su futuro. Por eso Cuba puede concitar el respaldo de Rusia. Putin no es comunista. China todavía la dirige el Partido Comunista, pero China tiene un modelo bastante sui generis. Es quizá la sociedad más capitalista de las capitalistas. China lo que hace es negocio. Ahora, su presidente, Xi Jinping, ha dicho, aquí no mandan los empresarios, aquí no mandan los capitalistas. Pueden hacer negocio, pueden tener ganancias, pero no son los que deciden la suerte del país. No son los que imponen la política. Aquí hay una política social para favorecer a las grandes mayorías. Ellos pueden tener sus empresas y tener ganancias, pero esas ganancias son gravadas. Y esos gravámenes van para esa política social. Los chinos, una cultura milenaria de 14, 15 mil años, han sabido interpretar un proceso, adecuarse por un lado al capitalismo para poder competir con Estados Unidos, con Francia, con Alemania, con Inglaterra, con quien sea, pero al propio tiempo manteniendo una base social y política con otros ribetes, manteniendo unas políticas sociales propias del socialismo. Por eso China ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza. Cientos de millones de personas de la pobreza. Por eso China hoy compite con la primera potencia occidental o capitalista, que es Estados Unidos. Y le sigue comiendo los caramelos. Si es como dicen que el socialismo fracasó, ¿por qué Estados Unidos tiene que cogerle prestado a China? Que le debe hasta las ropas interiores a China. Para decirlo en lenguaje gráfico. Entonces, ese bloqueo de Estados Unidos de más de 6 décadas frente a Cuba, y que ahora en enero le metió un bloqueo mucho más que criminal, el bloqueo petrolero. No podía cruzar de nada, y encima de todo eso le prohibió a México y a Venezuela llevar combustible. Y al mundo. México dijo no, se equivocó. Mantenemos nuestra solidaridad con Cuba. Y llevó petróleo a Cuba. Y Putin con Rusia llevaron combustible a Cuba. Y seguirán llevando. Y China ocupó otra vertiente de la solidaridad con Cuba. Paneles solares, energía solar. Y aquellos apagones que fueron terribles en Cuba, 15, 20 días, un mes, apagones de 20 horas, a veces apagones total de 24 horas en todo el país. Parecía que aquello se iba abajo. Y los cubanos indignados por defendiendo la patria. Es una sociedad que hay que estudiarla sin apasionamiento, con objetividad. ¿Por qué se mantiene? ¿Qué es un régimen militar? No, hombre, no. Cuando ese pueblo decida salir de un X gobierno, sale corriendo. Es un pueblo culto, organizado, con capacidad de análisis, de pensar. Ellos saben lo que estamos viviendo nosotros. Aquí hay espejo, aquí hay espejismo que posibilitan medio ocultar la pobreza. Hablan de ingresos per cápita, pero no hablan de la crudeza de la pobreza en los campos, en los barrios urbanos, en el Capotillo, en Gualey, en Guachupita, en Monomojao. Y vean el tema de las cañadas o las inundaciones, por qué se producen y lo que ocurre. ¿Por qué ocurrió lo de la Mesopotamia en San Juan? O lo que pasó allá, la riada en Pedernales. Veamos las vigas que tenemos en nuestros ojos antes de estar mirando paja en ojo ajeno. Veamos lo nuestro. Cuba sigue resistiendo. Y los pueblos del mundo siguen solidarios con Cuba, aunque muchos gobiernos le den la espalda. Pero siempre hay personas, hay gobernantes que se empinan en la solidaridad con Cuba
y se empinan ante la historia para siempre. El caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con falda bien puesta. Usted la ve caminando, sabe que esas faldas no se van a caer. Es decir, esos principios que ella tiene no se van a caer por más chantaje o presión que haga Estados Unidos. No. Y Claudia no es cualquier cosa. Es una científica. Es una mujer muy preparada. Y bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador. La que viene es más preparada que yo. Es más grande que yo. Sabe más que yo. Porque él conocía y conoce muy bien a quien tenía al lado. Una tremenda intelectual, una tremenda científica, pero una mujer de principio. Y Cuba está ahí y va a seguir ahí. Y Cuba es un pueblo hermano. Cuba es un pueblo hermano que seguirá resistiendo. Y nosotros seguiremos acompañando a Cuba en las buenas y en las malas. Porque los principios no se abandonan. La identidad es fundamental para preservar la soberanía. La memoria histórica de los pueblos debe preservarse. Porque ¿qué seremos nosotros sin ese orgullo patrio, sin esa identidad? Un conglomerado humano, no más. Lo que nos da tinte de orgullo y de pertenencia a los dominicanos es sabernos ser dominicanos y ser solidarios y sentirnos todos hermanos. Y cuando escuchamos una bachata, un merengue o un pambiche, la sangre nos hierve. O cuando estamos en el extranjero, en cualquier país del mundo, que vemos la bandera o que escuchamos el himno o que escuchamos un merengue, ahí es que se sabe quién es quién. Ahí es que se sabe. Nuestro abrazo solidario con Cuba, y agradecemos el gesto de Putin, de Xi Jinping y de Claudia Sheinbaum de extenderle esa mano solidaria a Cuba en un momento muy difícil, muy difícil. Y Cuba, esa Cuba revolucionaria, esa Cuba que está ahí, ha visto pasar ¿cuánto? 13, 14 presidentes norteamericanos, todos han intentado derrumbar la revolución. Y ahí está, ahí sigue de pie, firme. Y mañana se irá Raúl de este mundo, terminará su periodo Miguel Díaz-Canel y vendrá otro y otros, porque Cuba tiene una cantera de dirigentes y de líderes formados, preparados para resistir. Natanael, pausamos. Viene entonces Aristóteles Ponce Rate.